Muy buenos días a todos y a todas desde el desierto de Atacama. Se puede estar en un paraíso mayor. Hoy viajamos a Sudamérica, viajamos a un país maravilloso, un país lleno de contrastes y, por supuesto, no voy a ser yo quien os lleve a este destino, sino he traído conmigo a tres expertos en la materia, tres grandes profesionales que nos van a poner en antecedentes y nos van a desgranar cada uno de los puntos que podemos conocer en este maravilloso país. Antes de nada, os tengo que recordar una vez más que cualquier pregunta que vaya surgiendo a lo largo de esta presentación, os ruego encarecidamente que me la formuléis a través del apartado de preguntas y respuestas que tenéis ahí dentro de vuestros comandos. Sé que es mucho más fácil hacerlo a través del chat, pero en el chat a veces estas preguntas y respuestas se quedan un poco en el aire y entonces os agradecería que todas las preguntas las formuléis a través de preguntas y respuestas. Y vamos allá. Vamos a presentar, por supuesto, a Jordi Rivera, nuestro flamante director de Producto Nicarion. Buenos días, Jordi, ¿qué tal estamos? Muy buenos días, Jonan, y muy buenos días a todos y a todas. Fenomenal, aquí estamos. Cristina Hermosilla, delegada comercial Zona Norte, especialista también en destinos internacionales. ¿Cómo estamos, Cristina? Hola, pues súper feliz de estar aquí una vez más con todos nuestros amigos, los agentes de viaje. La verdad es que es un placer. Y hoy tenemos un invitado especial también. Tenemos al representante de Chile en España, que es Javier Peñalver, y entre los tres estoy seguro que nos van a hacer una deliciosa presentación de este maravilloso destino. Así que yo os vuelvo a ver al final. Acordaros, preguntas a través de preguntas y respuestas, y vamos allá. Muy bien, pues arrancamos. Bueno, yo siempre, como siempre os digo, para enfocar la concentración en la presentación, voy a quitar la cámara, ¿de acuerdo? Bueno, pues como os ha dicho Jonan, hoy vamos a haceros un webinar de Destino Chile, ¿no? Primero yo agradeceros una vez más, en el nombre de todos, todo el apoyo que nos estáis brindando, no solo en estas formaciones, sino en las formaciones presenciales que hacemos, en cada acción. La verdad es que estamos encantados y, bueno, vuestra respuesta al final para nosotros es lo más importante, ¿no? Porque obviamente sois nuestro motor y sois nuestro principal partner y nuestro principal colaborador, ¿no? Las agencias de viaje. Con lo cual, muchísimas gracias, porque yo sé que tenéis además un montón de trabajo, pero me consta por lo que me comentáis en las agencias a diario que os sirven para mucho nuestras presentaciones y que os valen por lo menos pues un poco para aprender los highlights o los inputs más importantes de cada destino, ¿no? Hoy vamos a hablar de Chile, como veis, ¿no? Chile, yo creo que estaréis de acuerdo conmigo en que es un país que ha sido siempre muy importante para nuestro mercado. Es un país súper interesante, muy hospitalario, pero sobre todo, y como os ha dicho Jonan, es un país de contrastes. Estos contrastes es un poco lo que vamos a ver hoy. Son contrastes, pues bueno, como por ejemplo, ¿no? Pues como os ha dicho Jonan, que os recibía desde Atacama, ¿no? Pues poder ver un desierto tan árido como Atacama, a una ciudad, como os he dicho antes, ¿no? Tan hospitalaria como Santiago, o a la Patagonia, ¿no? Chilena, o bueno, como no, por ejemplo, visitar Isla de Pascua, ¿no? Que creo que es un poco, como siempre os digo, la guinda, ¿no? La joya para terminar un viaje haciendo un recorrido por Chile, ¿no? Entonces, vamos a repasar brevemente estos puntos para que tengáis un claro concepto del destino, pero siempre os decimos lo mismo, que no intentéis memorizar, que simplemente os empapéis un poco del destino. Y luego, por supuesto, como siempre os digo, estamos a vuestra entera disposición para profundizar en cada reserva o en cada itinerario concreto que tengáis o que requieran vuestros pasajeros, vuestros clientes, ¿no? Tenemos un equipo muy potente, muy experto, y luego la gente del equipo, también del equipo comercial, como siempre os digo, pues conocemos el país. A mí es un país que me chifla y que, bueno, pues estoy deseando volver, ¿no? Entonces, eso un poco como presentación. Y para aquellos, porque me consta que cada día sois más los que os sumáis a estos webinars que hacemos, brevemente, en 5 segundos, os voy a recordar un poco pues, los conceptos fundamentales de Icarion, ¿no? Que yo creo que, como digo, ya todos habéis entrado a cotizar, ya todos habéis trabajado con nosotros afortunadamente, y estamos súper agradecidos por la confianza, pero un poco para que sepáis, ¿no? Cómo nace Icarion o por qué. Como pone ahí en la diapo, Icarion aúna 3 conceptos absolutamente fundamentales para nosotros
porque nosotros nacemos bajo el paraguas de Iberostar, ¿no? Y como no puede ser de otra manera, pues tenemos estos conceptos en nuestro ADN, ¿no? El primero es el valor tradicional del Gran Viaje. No tengo nada más que deciros que, bueno, que el cariño, ¿no?, de hacer un itinerario a mano, de aconsejaros de los destinos, que por otra parte es una parte que a mí me parece que es primordial y que no podemos perder en este sector, o sea, que no se transforme solamente en vender un viaje ya, me parece que es algo increíble, ¿no? Pero esto, que es como un poco tradición, mezclado con dos conceptos que son absolutamente novedosos y que es verdad que cada vez los oímos más, pero no sabemos qué son, pues un poco para que recordarlos sin más, y si alguien tiene alguna duda, desde aquí os invito a que os pongáis en contacto o bien con vuestro delegado comercial o con nosotros para explicaros, ¿no?, qué son los conceptos de sostenibilidad y digitalización. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ser sostenible, estáis de acuerdo conmigo, que cada vez lo vemos en más sitios, que se trata de que tenemos que ser sostenibles de verdad y sobre todo nosotros que al final nos nutrimos del planeta, ¿no?, y vendemos destinos y queremos que cuando volvamos, como dice nuestra frase, que a mí me encanta del vídeo principal nuestro, pues que las únicas huellas que dejemos sean las de nuestros pies al borde del mar, ¿no?, a la orilla del mar. Entonces, nosotros somos sostenibles de verdad, no utilizamos papel. Esto no significa que no tengamos folletos. Vais a ver después que os va a enseñar Jordi pues toda nuestra programación, cómo se puede cotizar, los folletos, etcétera. Pero es verdad que somos paper free. Nosotros en este año y 4 meses escasos que llevamos de vida, me comentaba el otro día Jordi, un dato primordial para que veáis que de verdad somos sostenibles, no solamente por decirlo, hemos ahorrado el equivalente a 5 toneladas en plástico, papel y resinas, con lo cual creo que es absolutamente importante. Y luego, pásame Jordi para que puedan ir viendo, otra cosa súper importante en este sentido es que compensamos la huella de CO2 de todos nuestros pasajeros. Sabéis que esto es algo tangible, que lo emite Amadeus y nos lo devuelve en toneladas y podemos cuantificarlo, ¿no? El otro también comentábamos, Jordi y yo, con Fernando Sánchez, la cantidad compensada y gracias a vuestras reservas, pues esta cantidad es bastante elevada, ¿no? Así que seguiremos apoyando estos proyectos que tenemos de reforestación, estos proyectos que tenemos en cuanto a sostenibilidad y, por supuesto, muy importante, que por ejemplo me lo preguntaban ayer en una presentación que estuve aquí en Bilbao, compensamos esta huella de CO2 siempre sin incrementar el precio final del pasajero, ¿no? Y el otro punto que está unido intrínsecamente a esto es el tema de la digitalización, pero a su vez sostenible, ¿no? En Icaria no entendíamos que no podíamos seguir haciendo una documentación fotocopiada y grapada, con lo cual se sustituye por una app que de verdad os invito, para aquellos que no la hayáis visto, os invito a que veáis. Hay un ejemplo creado para las agencias de viaje que ha creado Emilio, que es nuestro compañero de IT, que es increíble, y ahí lo vais a ver perfectamente reflejado, porque no quiero entretenerme mucho más, simplemente quería repasar esto, ¿no? Y que lo tuvierais un poco claro y que supierais realmente por qué somos sostenibles, por qué somos digitales con cosas reales y tangibles. Y pásame, Jordi, porque en la diapo siguiente creo que viene efectivamente un resumen de todo esto que os estoy contando, ¿no? Os invito también a que echéis un vistazo a nuestra web porque viene todo esto desarrollado, un poco cómo, ¿no?, como pone ahí los proyectos que tenemos de conservación, de reforestación, etcétera, ¿no? Y que bueno, que estamos súper orgullosos de formar parte de este proyecto sostenible y de ser el primer tour operador de largo radio realmente sostenible en el país, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos un poco a ahondar a lo que, a lo que hoy nos concierne. Pásame, Jordi, para que puedan ir viendo. Y como os ha dicho Jonan al inicio, vamos a hacer la presentación de manera absolutamente dinámica, como lo hacemos normalmente Jordi y yo. Y hoy tenemos un invitado también, ¿no? Entonces, os va a gustar porque va a ser, como os digo, muy dinámica, muy fresca, muy rápida y muy visual, ¿no? Aquí, para repasar un poquito esto que os acabo de decir de la programación, de los folletos, de los destinos, de nuestro sistema de filtros, que me consta que os encanta, os voy a pasar con Jordi y él os va a explicar un poco en qué consiste todo esto. Adelante, Jordi. Muy bien, Chris, pues nada, muchísimas gracias. Nos centramos entonces ya en el destino, en Chile, y lo que queremos ahora entonces es saber cómo vamos a encontrar el destino en nuestra web, ¿eh? Como sabéis los que ya conocéis nuestra página, a un destino podemos llegar de diferentes formas, ¿no? Tal vez la más sencilla es escribir Chile en el buscador único este que tenemos en la parte superior derecha de nuestra home, ¿eh? Al estilo de Google, ahí escribes Chile directamente y cuando has empezado a escribir, pues si escribes CHI, pues te va a aparecer China, te va a aparecer Chile, al final escoges Chile y puedes llegar directamente al destino. También podemos acceder con los filtros que tenemos por áreas geográficas, que están ubicados justo debajo del vídeo principal, este que os comentaba antes, Chris, con nuestro eslogan de no dejar huella. Y la más visual o inspiracional, sin duda, es clicar en destinos, que es esta imagen que estáis viendo aquí a mano izquierda,
y desde ahí pues buscar la imagen de Chile con la palabra Chile y como veis, pues nada, simplemente clicaríamos y accederíamos al destino. ¿Vale? Una vez hemos accedido a ver los diferentes programas que tenemos en cada destino, en el caso de Chile pues cerca de 20 aproximadamente, vamos a encontrar algo que es lo más importante, creo yo, que tenemos en nuestra web para vosotros, para los agentes de viajes, bueno, también para los clientes, pero sobre todo para ayudaros a vosotros y haceros la vida un poco más sencilla, que es un filtro único para cada uno de los destinos, podríamos decir, importantes que tenemos. O sea, por ejemplo, si entráis en Estados Unidos o entráis en Tailandia, en Kenia, en Tanzania, en Laponia, por ejemplo, vais a encontrar este sistema de filtros que veis a mano izquierda. Es un sistema o unos filtros, unas etiquetas pensadas exclusivamente para cada destino y que son totalmente diferentes para cada destino. Es decir, en el caso de Chile vamos a poder filtrar los viajes con una serie de inputs o de etiquetas, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos con otras diferentes, en el caso de Laponia con otras totalmente diferentes. Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, pues vamos a poder preguntar o decir, oye, fíltrame los destinos que sean de autorruta, donde el cliente conduce su propio coche, o fíltrame por aquellos que son tipo circuito regular, o sea, con servicios compartidos, o aquellos que lleven crucero, o quiero que duerman en un glamping, o como mínimo quiero que visiten Santiago, Valparaíso y Viña del Mar y además Atacama. Y son complementarios, es decir, podemos clicar más de uno y así vamos a ir filtrando y al final encontrar el viaje que mejor encaje en cada uno de nuestros clientes. Entonces, bueno, una vez ya sabemos dónde encontrar la programación de Chile en nuestra web, lo que hacemos siempre, los que habéis visto ya alguno de nuestros webinars, es centrarnos a nivel geográfico en el destino. Siempre nos gusta empezar así y es que en el caso de Chile la parte geográfica es súper importante. Fijaros en el globo de la izquierda, en primer lugar, donde vemos que Chile ocupa una franja súper estrecha de América del Sur, tocando el Pacífico. Y esto es realmente importante, porque es lo que hace que Chile tenga tantos destinos y tan variados en un solo país, como veremos luego a continuación. Pensad que su longitud es de más de 4.300 kilómetros de norte a sur. Y eso hace que si colocáramos Chile en un mapa, por ejemplo, del hemisferio norte, como vemos aquí a la derecha, por ejemplo en Europa, Chile llegaría desde el norte de Noruega hasta el Sáhara, ocupando toda Europa. Imaginaros la cantidad de climas diferentes que estaríamos hablando, por ejemplo, en el caso de Europa, ¿no? También. Y esto es lo que hace que tenga tantos climas diferentes y que en un viaje a este país pues, podamos hacer algo tan atractivo por la variedad de paisajes y experiencias que vamos a poder disfrutar en un solo viaje, ¿no? Fijaros, es un país con presencia en 3 continentes, porque además de estar en América del Sur, también está en Oceanía, con su isla Rapa Nui, que conocemos habitualmente como Isla de Pascua, que es la isla más alejada de cualquier continente del mundo, está a 3.800 kilómetros de lo que sería el Chile continental, o sea, unas 4 horas de vuelo. Y luego también tiene un extenso territorio en la Antártida. Sin embargo, como veis, su población es bastante pequeña comparada con su territorio, pues apenas llega a los 20 millones de habitantes, ¿no? Su moneda, como veis aquí, es el peso chileno, cuyo cambio es súper sencillo de calcular para los europeos, porque más o menos 1.000 pesos, bueno, tiene un equivalente muy fijo, 1.000 pesos chilenos equivalen a 1 euro. O sea, tendremos que quitar 3 ceros a cualquier precio y rápido ya nos vamos a hacer la idea de cuánto vale cada cosa, ¿no? Y bueno, probablemente una de vuestras preguntas sería, entonces, ¿qué tal es el coste de la vida para un turista, ¿no? ¿Cuánto valen las cosas en Chile, ¿no? Pues bueno, según datos actualizados que estuve buscando el otro día, a octubre de este año tendríamos que en un restaurante, por ejemplo, vamos a un restaurante y pedimos una botella de agua, costaría unos 840 pesos, o sea, no llega al euro, 0,89, 0,90. Un refresco, 1 euro. Un café, 2 euros. Una cerveza nacional, unos 3 euritos. Si es de importación, pero no vale la pena porque son muy buenas las cervezas en Chile, nacionales. Una importación, pues no llegaría a los 4 euros. Un menú del McDonald's, que es una buena vara de medir, ¿no? Cerca de 6 euros. Una comida a la carta aproximadamente de 3 platos para 2 en un restaurante, que esté bien, pues 20 euros por persona. Y en uno baratito, unos 7. O sea, nos hacemos a la idea que no es un destino caro, pero sí que es el destino con el PIB per cápita más alto de Latinoamérica. No estamos hablando de un país subdesarrollado que los precios estén tiradísimos. Bueno, entonces seguimos viendo que Chile está súper bien conectado con el mundo. Son actualmente 17 las compañías que están volando a Chile
desde diferentes puntos del planeta. Y en época prepandemia pues había más, ¿eh? Y estas pues entendemos que se van a ir recuperando poco a poco, ¿no? Y desde España tenemos vuelos directos y diarios tanto con Iberia como con LAN, ¿eh? Tenemos entre 2 y 3 vuelos cada día. Estas dos compañías, que pertenecen ambas al mismo grupo, tienen código compartido, entonces tienen un vuelo cada uno. En estos momentos hay días que cada una tiene un vuelo propio y otro compartido, ¿eh? Y estos vuelos pues conectan y nos permiten hacer tarifas bastante buenas con toda la red doméstica, ¿eh? Pensad que al ser un país tan largo y estrecho, pues moverse entre los diferentes destinos en aviones es prácticamente una obligación, aunque hay una carretera, la carretera austral, que recorre todo Chile de sur a norte y es muy famosa. Si quieres ver una gran parte del país son trayectos muy largos y para los que necesitarías muchos días de viaje, ¿no? Y bueno, una vez tenemos ya el destino ubicado y sabemos cómo llegar, pues ahora os voy a dejar con Javier, el representante de Chile, para que nos cuente alguna de las razones principales para visitar este destino. Adelante, Javier. Gracias, Jordi. Bueno, ya me ha presentado antes Jonan, pero yo trabajo para la promoción de Chile Travel, lo que es la subsecretaría de Turismo aquí en España y en Europa. Y bueno, ya desde hace bastantes años, así que ahora voy a daros rápidamente unas pinceladas de por qué Chile es un destino a considerar sí o sí. Aquí hemos aglomerado 7 razones, pero bueno, yo siempre digo que son pocas, pondría alguna más. Así que vamos un poco a ello. Como ha comentado antes Cristina, Jordi, se va a comentar durante toda la presentación, Chile es un país que tiene una naturaleza increíble y sobre todo que contrasta mucho por las diferentes geografía, climatología, etc. de sus destinos. En esta foto veis el desierto de Atacama y es que es, como sabéis, el desierto más seco del mundo, más árido del mundo. Luego comentaremos también la época florida del desierto, que es espectacular, con diferentes flores de Atacama moradas en el verano nuestro, que sería junio, julio, agosto, que es la época de lluvia allí. Y es que dentro del país también hay un 20% de área que es protegida. De hecho, hay zonas como en la zona de la Patagonia de Aysén, que es donde comienza uno de los puntos de comienzo de la carretera austral, que más del 50% del territorio es protegido. O sea que hay muchas zonas vírgenes y mucho territorio aún por explorar. Y como digo que es una zona de contraste, si nos contrasta el desierto con los lagos, los ríos, los volcanes del sur, es un país que en un mismo país digamos que tienes varios. Pasamos a la cultura. Aquí reconocéis los moais, estas estatuas de piedra con caras grandes, son típicas, bueno, están en Rapa Nui, tenemos más de 900. Y no solo esto, sino también destacar las momias de Chinchorro, que son las más antiguas del mundo, que son 2000 años más antiguas que las egipcias y las más antiguas de técnicas de momificación jamás vistas. Las iglesias de Chiloé, luego hablaremos de Chiloé, son unas iglesias patrimonio de la UNESCO también construidas sin clavos, son con maderas superpuestas. Tenemos la cultura mapuche, que es la población indígena más numerosa del país, pero bueno, también tenemos la quechua, la aymara, la tacameña, hay diferentes, la Rapa Nui. Luego hablaremos también de algún sitio de la patrimonio de la UNESCO, como las Salitreras o como Valparaíso, el centro de Valparaíso. Pasamos, Jordi, ahora al deporte. La aventura en Chile es, bueno, tal vez el principal reclamo. Ya hablaremos también luego de cómo es siempre reconocido internacionalmente como uno de los mejores o el mejor destino para practicar deporte de aventura. Tenemos esquí a 1 hora de Santiago, tenemos también esquí, bueno, en realidad por todo el país, por el norte, por el sur. También destaca la parte del surf por regiones como Pichilemu o sobre todo el norte del país. Tenemos oportunidades de buceo, oportunidades de rafting, oportunidades de trekking en Torres del Paine, que yo diría que es las mejores rutas de trekking del mundo. Kayak por los miles de ríos que hay. Tenemos deporte más extremo y también deporte más tranquilo, cabalgatas a caballo. Tenemos un montón de oferta en este sentido y todos los hoteles nos van a ofrecer actividades y excursiones de deporte. Pasamos a la gastronomía, que cada vez es como la parte que más mueve a la gente para viajar. La cocina chilena es curiosa porque además mezcla con diferentes influencias europeas. Por ejemplo, la región de abajo de Pucón y de Villarrica o de Puerto Varas tiene una influencia alemana que ha influido en que la cerveza, por ejemplo, como ha dicho Jordi, sea buena, que haya muchas fábricas de cerveza artesanales. También tenemos mezclas con las comidas mediterráneas o
Aquí destacar, por ejemplo, la langosta de la parte del archipiélago de Juan Fernández, que es como unas islas que están entre Rapa Nui, antigua isla de Pascua, y el continente. El vino, obviamente, el vino chileno es muy famoso, está Casablanca dentro de los 10 mejores capitales de vino y tenemos un montón de viñedos alrededor de Santiago, alrededor de la zona de los valles, de la zona centro-sur, y es un gran productor de vino. Pasamos al siguiente, que sí, exacto, turismo astronómico. Algo que está apostando muy fuerte Chile es por este tipo de turismo y es que el norte del país, la zona de Atacama y la zona de La Serena, que es antes de llegar a Santiago, toda esa zona norte tiene los cielos más limpios del cono sur, del hemisferio sur, y literalmente parece que las estrellas están aquí, o sea, cerca. Parece que las tienes al lado pegadas y se han desarrollado durante todos estos años una serie de observatorios, hoteles especializados en esta práctica para ver las estrellas. Hay de hecho el mayor telescopio del mundo. Muchos científicos viajan solo para ver este telescopio, que creo que es el más grande del mundo, de los más grandes, que se llama ALMA. Bueno, tenemos certificación Starlight en diferentes parques nacionales y diferentes zonas, sobre todo del norte, y es una práctica que cada vez se está llevando más en el país. Vida urbana. Como todos sabéis, Santiago es la capital. A mí Santiago personalmente me encanta. Yo, pocas ciudades creo que tienes a 1 hora la cordillera de los Andes, de 4.000 metros. A poco más de 1 hora tienes el mar, con Viña del Mar, Valparaíso. Tienes también muy alrededor viñedos, o sea que en cosa de 1 hora, 1 hora y media tienes un contraste de cosas espectacular. Tienes el Cerro San Cristóbal, que es una montañita natural que está en medio de la ciudad, que tienes vistas de todo 360 de toda la ciudad, con un santuario arriba, se sube por un teleférico, es la típica imagen una de las típicas imágenes de Chile. Bueno, restaurantes, barrios más modernos como Lastarria, Italia, Bellavista, nuevas aperturas para salir a comer, muchas zonas verdes para correr, para salir en bici, para pasear. Hay miles de barrios, hay un Santiago para todos y sobre todo que tiene una oferta hotelera muy buena, muy desarrollada. Tenemos hoteles boutique en estos barrios modernos que comentaba, pero también tenemos hoteles más clásicos y más grandes de 4 o 5 estrellas para todo tipo de eventos y de viajes. Y ya por último, comentar algo que no se conoce tanto de Chile y es que tiene una oferta muy buena de wellness, de salud, de meditación, de hoteles que ofrecen terapias. Bueno, es que las termas, que alguno lo conoceréis, hay termas por todo el país. Tenemos termas desde cerca del Salar de Atacama por los géiseres, o tenemos termas alrededor de la zona de los lagos y la zona sur de Chile. Son termas naturales que están muy bien incrustadas en la naturaleza. Muchos hoteles se han puesto alrededor. Entonces, la mayoría de hoteles de la zona sur y la zona de los lagos y Patagonia van a ofrecer terapias, spas y demás. También cerca de Santiago tenemos una cantidad muy alta de spas, no sé, es algo como que es una oferta que se ha desarrollado mucho y que está muy conectada con la naturaleza de Chile. Y bueno, estas son las 7 razones. Ahora ya voy a terminar comentando, bueno, estos son los premios que Chile ha ganado ahora recientemente, no sé si hace un mes, en los World Travel Awards. Sí que son, bueno, premios al fin y al cabo, pero ha ganado el de aventura como siempre. La verdad es que es a nivel latinoamericano en este caso, pero suele ganar siempre también el premio a mejor turismo de aventura a nivel internacional. Y yo destacaría también el de romántico, porque lleva también varios años ganando el mejor destino romántico por Atacama, por el romanticismo de las estrellas, del desierto florido, de la cantidad de hoteles y de planes para pareja que podemos encontrar en la parte de Atacama. Y ya doy paso a Jordi, ¿verdad? Que va a comentar un poco las regiones y las macrorregiones de Chile. Perfecto. Un millón de gracias, Javier. Bueno, pues ya habéis visto que es impresionante Chile. Entonces, igual ahora deberíamos reorganizar un poco, ¿no? Y ver todas estas maravillas, dónde podemos disfrutarlas, ¿no? Entonces, si volvemos un poquito al mapa de Chile, aunque vemos aquí que Chile realmente se divide en 16 regiones, lo que solemos hacer es una división por áreas climáticas similares, ¿no? Entonces, hablaríamos pues, de 5 regiones continentales y más la isla de Pascua, más Rapa Nui. 2 de estas regiones, de las cuales, las cuales están en la zona ártica, o sea, en la zona norte, perdón, las podríamos englobar en una sola y considerarlas como la zona desértica. Lo que estamos viendo aquí como zona 1 y zona 2, todo esto sería la zona de desierto.
Y si vamos viajando región a región, de norte a sur, empezando por el desierto, bajamos por la capital, Santiago, y sus zonas de playas cercanas, ¿no? A partir de ahí iremos a la zona de los lagos chilenos y acabaremos en la Patagonia para después volar hasta Rapa Nui y acabar ya la presentación a lo grande, ¿eh? Entonces, en la zona norte destaca, como os decía, el desierto, que cubre toda la zona, y la capital más importante de esta zona norte es Antofagasta, también llamada la Perla del Norte, que como veis es una ciudad pues, bastante próspera, que tiene además buenos reclamos turísticos, como estamos viendo aquí, con, por ejemplo, el monumento La Portada o La Mano en el Desierto, que aquí veis que es una escultura un poquito inusual, ¿verdad? Está situada en el desierto a 75 kilómetros al sur de la ciudad y fue construida en el año 92 por el escultor chileno Mario Irarrázaval. Tiene una altura de 11 metros, que es bastante. Y bueno, según su autor, cada visitante de La Mano del Desierto pues, le puede dar su propia interpretación y significado a esta escultura, ¿no? Algunos dicen que es la ciudad despidiéndose del viajero, porque es justo en el camino hacia el sur. La siguiente ciudad en importancia, un poquito más al sur, en el desierto, sería San Pedro de Atacama, que aunque es bastante más humilde y pequeña que Antofagasta, es sin duda la puerta de entrada a los principales atractivos del desierto. Es como la base desde donde salen cantidad de excursiones y porque es la que queda más cerca de muchísimos atractivos turísticos en toda la zona del desierto, ¿no? Esta zona cobró muchísima fama a raíz de los rallies Dakar. Acordaros cuando hace ya muchos años se dejaron de hacer los rallies París-Dakar en África, pasaron a Latinoamérica y entonces ha habido un par de años que se han hecho aquí en el desierto de Atacama y se recuerdan como los más duros que ha habido realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque el desierto de Atacama, bueno, aunque se encuentra principalmente en Chile, también debido a su gran extensión tiene algunos países vecinos que comparten zonas del desierto. Y como mencionaba Javier antes, es el desierto más seco del mundo. Hay zonas del desierto de Atacama donde no ha llovido en más de 400 años. Pensad que tiene una superficie aproximada de 100.000 kilómetros cuadrados, 105.000. O sea, imaginaros un desierto que sería como la quinta parte de España en cuanto a superficie, pero con una longitud, como es tan estrechito el país, con una longitud de casi 1.600 kilómetros, ¿vale? Porque el ancho máximo son 180 kilómetros. Y por el lado oeste está delimitado por el Océano Pacífico y al este por la cordillera de los Andes. O sea, entre el Pacífico y los Andes tenemos el desierto. Bueno, y tal vez os preguntaréis por qué hay desierto, ¿no? O por qué hay este desierto tan extenso y tan seco en esta zona, ¿no? Pues esto se entiende pensando básicamente en su formación. Se formó debido a un efecto atmosférico que le llaman efecto Foehn, que se produce cuando hay cordilleras tan altas como son las de los Andes, que delimitan en este caso un territorio, ¿no? Y por el otro lado tenemos el mar. Pensad que estamos hablando de picos de más de 5.000 metros en los Andes. Lo que ocurre es que cuando las nubes que van cargadas de agua descargan sus precipitaciones solo en una cara de la montaña, ¿vale? O sea, van subiendo, van ascendiendo las montañas y solo descargan las nubes en una cara. Entonces, cuando llegan al otro lado, las nubes están secas, no tienen agua. Y esto es lo que ha ido produciendo que se haya ido secando esta zona durante millones de años, ¿no? Y por eso se ha formado este lago o sea, este desierto tan extenso, ¿no? Pero incluso con las pocas lluvias que ocurren, que son 5 o 10 milímetros al año, pues se llegan a formar estas lagunas que vemos aquí, en las que incluso te puedes bañar en muchas de ellas, ¿no? Que es una de las actividades más chulas que se pueden hacer en esta zona, sobre todo cuando hemos acabado un día de paseos por el desierto y de visitas, ¿no? Fijaos qué maravilla, ¿no? ¿Quién no se metería ahora mismo aquí, ¿no? Y antes también lo estaba comentando Javier, fijaros, cada ciertos años se produce este fenómeno que se llama el desierto florido de Atacama, por el cual con las poquitas gotas de agua que prácticamente caen en el desierto se llena de flores de estos colores, ¿no? Y crea esta imagen que, como veis, es impresionante, ¿no? Y otro paisaje que nos impresionará también cerca de San Pedro de Atacama es el inmenso salar, que tiene una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados. Fijaros, estamos hablando de un salar que es tan grande como Finlandia prácticamente, o más de la mitad de España, ¿no? Entonces, bajo el salar hay un lago oculto, que o sea, el salar es como una costra de sal y debajo, en algunos lugares incluso se ha abierto para dejar espacio a pequeñas lagunas y estos son hábitats donde hay aves acuáticas, normalmente flamencos, algunas especies de golondrinas. Otro punto de atracción turística también desde San Pedro es el Valle de la Luna, que está a solo 13 kilómetros de la ciudad
y como veis, pues es un paisaje, bueno, pues eso, lunar, pues eso se le llama así, que tiene estas crestas que veis aquí, tienen hasta 500 metros de altitud. Aquí se aprecia mejor con la perspectiva humana. Y como veis, lo que hablábamos antes, la combinación de paisajes es impresionante. O sea, estás en el desierto y como hay tan pocas nubes o prácticamente ninguna, tienes siempre días claros y tienes la posibilidad de ver en la lejanía, de ver muchísimos kilómetros, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver a la lejanía los volcanes que incluso están en la frontera con Bolivia, ¿no? Como el Juriques, que tiene más de 5.700 metros de altitud. Y, por supuesto, pues esta ausencia de nubes y la altitud media del desierto de Atacama, que es de 2.000 metros, por eso decía antes Javier que se ven las estrellas casi que como si las pudieras tocar, pues hacen que sus cielos sean toda una atracción turística y valga muchísimo la pena el viaje, ya, incluso solo por este motivo, ¿no? Por eso hay tal cantidad de observatorios, como comentábamos anteriormente, incluyendo los más importantes del planeta, ¿no? Y si continuamos nuestro viaje hacia el sur, hemos bajado desde Antofagasta a San Pedro de Atacama, llegaríamos a Santiago de Chile, a la capital, que está más o menos a la mitad del país. Y aquí os paso con Cris. Muy Cris, bien. toma la Sí, palabra. estoy aquí. Gracias. Bueno, lo primero, me encanta escucharos, compañeros. De verdad, me están entrando unas ganas de ir a Chile de nuevo, increíbles. Y me consta que seguro que a nuestros compañeros agentes de viaje también. Como os decía Jordi, Santiago está un poco más o menos a la mitad del país, ¿no? Y como bien ha dicho Javier también, que no puedo estar más de acuerdo con él, es una ciudad que a mí particularmente y personalmente también me encanta, ¿no? Y además, una cosa que también, y lo vais a ver aquí ahora, que vamos, lo ha comentado él, pero me encanta porque está justo también en la presentación, es que no solo lo que es Chile, la ciudad en sí, sino los alrededores, ¿no? Que lo vais a ver. La ciudad, Santiago, refleja un poco todo lo que estamos diciendo del país, es decir, es una ciudad de absoluto contraste, ¿no? Es decir, hay una mezcla maravillosa entre lo tradicional y lo moderno, ¿no? Como os ha dicho también Javier, pues en cuanto a restaurantes nuevos, a hotelería, bueno, ahí veis los edificios, ¿no? Que se refleja perfectamente, ¿no? Entonces, lo mismo puedes, por ejemplo, visitar, hacer una visita, ¿no? Por el casco histórico de la ciudad, que ahí lo veis, ¿no? Que ofrece un poco la típica imagen, la típica estampa de un poco la típica ciudad colonial española de Latinoamérica que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Con su plaza de armas, la catedral, la biblioteca, la casa Museo de Pablo Neruda, etcétera, ¿no? Y esto contrasta absolutamente, pues como os acabo de decir y como os ha dicho Javier también, con una ciudad cosmopolita, segura, porque bueno, está considerada la ciudad, la capital más segura de toda Latinoamérica, ¿no? Y muy moderna, ¿no? Y entonces a mí una cosa que siempre me gusta deciros, porque me lo preguntáis muchísimo, es que es una capital que en sí mismo merece un viaje. Y esto al final es muy atractivo para los pasajeros, ¿no? Hay veces que vamos a otros destinos en los que tenemos que pasar un poco por la capital, porque es nuestro punto de entrada y salida del aéreo. Y esto al final, pues bueno, como que frena o echa para atrás a los clientes, ¿no? Entonces, de verdad que, como os estamos diciendo, que confiéis en este sentido porque ofrece al viajero un viaje en sí mismo. Es decir, ir a Santiago en sí mismo ya es un viaje y merece un viaje, ¿no? Pero como os acabamos de decir y como os estamos diciendo todo el rato, bueno, ahí tenéis la imagen, también lo maravilloso de Santiago no es solo la ciudad, sino los alrededores, ¿no? Y son, bueno, o dos sitios que os voy a destacar, que también los ha mencionado Javier, pero así lo veis con imagen y sabéis un poco qué es cada uno, ¿no? Aproximadamente, como pone ahí, aproximadamente a 1 hora y media de Santiago, por una carretera, por cierto, buenísima, está Viña del Mar, ¿no? Que ahí lo veis, bueno, pues es una ciudad costera, se llama o se conoce también como Ciudad Jardín, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues como veis ahí al fondo en la imagen, vais a ver el contraste y la mezcla de las praderas con la costa y está llena pues, de cafés, bueno, el paseo, ¿no? Por el mar. Y la verdad es que me parece una opción buenísima para hacer una visita desde Santiago, ¿no? Y a unos 8 kilómetros, es decir, a unos 15 minutos aproximadamente, tenemos la famosa Valparaíso, ¿no? Que bueno, que yo creo que en este caso una imagen vale más que 1000 palabras. Valparaíso, como veis ahí, es súper colorida, es una ciudad muy pintoresca. Bueno, deciros que es el principal puerto del país y que la verdad es que un paseo por estas casas coloridas, las calles súper empinadas, escarpadas, visitar también la Casa Museo de Pablo Neruda. Esto quiero hacer aquí un inciso porque parece que, bueno, os he mencionado antes también la Casa de Pablo Neruda, ¿no? Del poeta. En Santiago, ¿no? Esto no es un error. Si buscáis o si veis, sobre todo cuando viajáis y nos explican, ¿no?
existen actualmente 3 casas que se suelen visitar del poeta, ¿no? La Casa Chascona en Santiago, que es la que os he mencionado anteriormente, la Sebastiana, que está en Valparaíso, y luego en Isla Negra, que quizá es la más conocida como Casa Museo, ¿no? En el Quisco. Pero bueno, para que lo sepáis simplemente como anécdota y por si algún pasajero os lo pregunta, pues que sepáis que os pueden hacer referencia a una de las 3 y que en ningún caso es un error, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es un poco lo que nos ofrece, ahí veis, como os he dicho, que es el puerto más importante, ¿no? Un poco lo que ofrece Santiago y todos sus alrededores, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a adentrar en absolutamente otro paisaje completamente diferente, una experiencia viajera completamente diferente y vamos a ir con la región de los lagos. Así que adelante. Aquí esto parece como los partidos, ¿no? Devolvemos conexión y os paso con tal, pero yo creo que es mucho más ameno. Adelante, creo que Javier nos va a contar la región de los lagos. ¿Verdad? Sí, sí, además es que es, bueno, de mis regiones favoritas, si no la más favorita. Sí, Estuve hace no mucho y es espectacular. La zona sur de Chile es agua por donde mires, lagos, ríos, cascadas. Hay excelentes centros de esquí también. Y bueno, también es una zona muy buena para aprender sobre la cultura mapuche, que es de la zona de la región de los lagos. Está por aquí también en esta zona el cruce con Bariloche en Argentina, que también es bastante famoso. Y bueno, también termas. Bueno, miras aquí la foto de Puerto Varas, que me encanta, con el Osorno ahí detrás. Y Puerto Varas y Frutillar, que posiblemente sea la imagen, sí, de la foto. El protagonista es el lago Yanquihue, que es el que estáis viendo ahí también. Y es una zona muy, muy chula, con mucha influencia alemana, como hemos comentado antes. Bueno, por la migración que tuvo lugar en mitad del siglo XIX. Hay bastante herencia en la gastronomía, en la arquitectura, las cervezas que hemos comentado antes. Y bueno, por aquí tenemos muchas rutas, como la ruta de los parques de los lagos, parque como el de Puyehue o el del Alerce Andino, los típicos bosques del sur que son muy característicos de la Patagonia verde, de pinos grandes, las araucarias, que son las autóctonas de allí. Bueno, y además lo tenemos como a 2 horas de Santiago, como mucho, con varios vuelos diarios, bastante bien conectado, así que es una zona que me encanta. Como comentaba, de Puerto Varas, también aparte de Puerto Varas tenemos otras ciudades como Frutillar, Ensenada, Puerto Octay, zonas extremadamente verdes, con agua por todas partes, actividades en los bosques de kayak, de rafting, bueno, el típico paisaje sureño. Puerto Montt ya estamos yendo más hacia abajo, hacia la región de la Patagonia más baja, y aquí justo después de Puerto Montt, que es tal vez donde bueno, la gente muchas veces vaya para entrar a la región de los lagos y conectar con Argentina y con Bariloche. Después de Puerto Montt tenemos Chiloé, que es la isla que está enfrente de Puerto Montt y es una isla bastante grande, es preciosa, llena de estos palafitos que veis en la foto. Son estas casas suspendidas en el agua, que están reconvertidas muchas en hotelitos boutique, otras simplemente hábitats locales, que en función de las mareas pues van a entrar a su casa andando o en bote, porque las mareas marcan un poco el flow de la isla. Y bueno, tiene mucho por descubrir, las iglesias, como hemos comentado antes, viven del marisco, de los salmones, se come muy bien en esta zona de Chiloé. Me podría estar hablando de Chiloé mucho tiempo, pero bueno, es una zona también muy mística, de muchos mitos, de muchas leyendas. La población de Chiloé es bastante especial. Son de devolver un poco a la tierra lo que les da y usan las propias maderas, las casas las construyen ellos, son muy colaborativos entre ellos mismos. Es una región muy bonita. Todo esto da parte de Chiloé y de los lagos, que por ende tienen bastantes cosas en común. Luego vas a Patagonia y Puerto Natales. Bueno, Jordi, tú cuando quieras me cortas. Sí, Javier, ahora entras tú, Chris. Sí, bueno, pues un poco siguiendo geográficamente, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho al final. Bueno, Chiloé, efectivamente, como muchos otros puntos de Chile, es un lugar muy místico, muy mágico, ¿no? Luego lo veréis también un poco con Isla de Pascua. Entonces, siguiendo un poco geográficamente, vamos a llegar a lo que es la Patagonia, ¿no? Obviamente hablamos a diario en las agencias, en presentaciones, en folletos, ¿no? Hablamos de Patagonia, Patagonia chilena y Patagonia argentina, ¿no? Entonces, cuando hablamos nuevamente de Patagonia chilena, que es lo que hoy nos concierne, obviamente, bueno, pues yo quería deciros una serie de preguntas que normalmente me hacéis y nos hacéis, y sobre todo que aprendáis a diferenciar de una vez por todas y para que lo tengáis claro, pues nombres, ¿no? Cuando hablamos pues eso de Puerto Varas,
etcétera. Un montón de lugares que, pues bueno, que tenéis que saber un poco por qué son importantes, ¿no? Lo ha explicado también antes Jordi cuando hablaba de San Pedro, ¿no? Al final, estos lugares van a ser el punto de entrada o el punto que nos permite visitar, en este caso, en el caso de Chile, pues las famosas Torres del Paine, ¿no? Entonces, no me gusta que os hagáis mucho lío con los nombres, porque los vais a ver ahí, pero que sepáis que siempre que os vamos a hablar de una ciudad o de un nombre, ¿no? O de un pueblo o de una población, es porque normalmente es nuestro punto de entrada más cercano para visitar el reclamo turístico importante del que estemos hablando, ¿vale? Entonces, en cuanto a lo que es Patagonia chilena, obviamente ya sabéis que es la región geográfica, pues bueno, más al sur, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Patagonia chilena es imprescindible, es inevitable hablar de las Torres del Paine, ¿no? Yo os voy a explicar en 3 segundos qué es, bueno, es todo por todos conocido, pero vamos a tratar de explicarlo desde su base, ¿no? ¿Qué es o qué son las Torres del Paine, ¿no? ¿Por qué son tan famosas? ¿Por qué es tan espectacular? ¿Cómo se visita? ¿De qué forma? ¿Desde dónde? ¿No? Que es un poco lo que os estoy haciendo referencia, ¿no? Entonces, bueno, yo hoy quería eso, lo que os digo, haceros un breve resumen para que lo tengáis claro para siempre y después, pues, como os digo, si que tenemos que ahondar, pues ahondaremos, ¿no? Punta Arenas, que es un poco lo que os estoy diciendo, los puntos estos que vamos a visitar previo a la visita o desde donde vamos a hacer la visita de Torres del Paine. Punta Arenas, para que sepáis, es un punto súper importante de partida de cruceros australes, que esto es un poco a todos os sonará también. Es un punto realmente importante, un puerto de escala importante. Es una ciudad pequeñita, frente a Tierra del Fuego, que seguro que esto geográficamente y mentalmente os sitúa, y al final es la capital de esta región de Magallanes, ¿no? Y bueno, al final siempre hablamos del fin del mundo y en ese sentido yo quiero lanzar bueno, valga la redundancia, una lanza a favor de Chile, cuando hablamos siempre de Tierra del Fuego, del fin del mundo, de la parte más habitada del planeta al sur, bueno, pues que sepáis que la zona más habitada al sur del planeta es una pequeña isla de Chile y al final, pues bueno, cuando siempre hablamos de Tierra de Fuego, del área de la Patagonia Argentina, bueno, pues tendemos a decir que es el área más habitada, ¿no? Entonces, pues para que lo sepáis para siempre cuando alguien os pregunte o cuando algún cliente os haga este reclamo, ¿no? Pásame, Jordi, por fin, para que vean. Vale, y entonces, adentrándonos en Torres del Paine, ¿no? Las Torres del Paine, bueno, pues como el nombre indica, son unas torres que veis ahí, graníticas, sobre una llanura, que lo estáis viendo ahí un poco, pero una llanura obviamente que está plagada pues de lagos, de glaciares, de cascadas, es una zona muy ventosa. Es una zona perfecta, como ha dicho antes Javier, perfecta para el senderismo y bueno, sí, me aventuraría a decir que uno de los sitios más importantes para hacer trekking y senderismo del mundo. De hecho, el nombre lo debe a un alpinista bueno, que se apellidaba así, pero también quiero que sepáis que en el idioma, en lengua indígena, significa azul, con lo cual hay varias teorías respecto al nombre, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues que sepáis que son estas torres gigantes, estas moles gigantes de, de granito que forman pues el parque nacional quizá más conocido de la Patagonia chilena, ¿no? Otra de las cosas que os he dicho antes es cómo lo hacemos, ¿no? O cómo lo vamos a visitar. Obviamente hay un montón de programas, hay uno, por ejemplo, que se llama W, que dura hasta de 5 a 7 días, pero normalmente, y por eso os hemos puesto siempre la referencia de estos puntos, y lo vais a ver después también en otras diapos, lo vamos a visitar normalmente pues, en un tour de un día o de dos, en función un poco pues, de la condición física, del tiempo del que tenga el pasajero de su programa, etcétera, ¿no? Entonces, se va a poder ver pues, desde pasarelas, hacer trekking, haciendo, por ejemplo, el crucero por glaciar. Entonces, al final, el Parque Nacional es súper importante, pero que sepáis que va a depender un poco de cómo sea el cliente o de cómo sea el pasajero para poder visitarlo, ¿no? Entonces, simplemente para que sepáis por qué es tan importante, ¿no? O por qué es tan famoso, obviamente a nivel de naturaleza y de trekking y paisajísticamente. Bueno, al final son los Andes, como hemos estado viendo en todas las fotos que venimos viendo de toda la presentación, y forman este macizo del Paine, ¿no? Que es el conjunto de montañas que estáis viendo y que sobresale de manera imponente. Normalmente hablamos de 3 torres, la Torre Norte, la Torre Central, que tiene hasta 2.800 metros, y la Torre Sur, ¿no? Y bueno, obviamente forma parte de la biosfera, está protegido por UNESCO y está considerado, de verdad, y bueno, yo lo opino igual, uno de los parques más bellos, nacionales más bellos del mundo, ¿no?
Entonces, pues bueno, si os queda un poco todo este concepto claro, me doy por satisfecha. Y sí que, bueno, aquí hemos querido poner, sabéis que en Icarion siempre buscamos alojamientos especiales o que den un poco una experiencia diferente al viajero, ¿no? Y obviamente siempre acorde, acorde a nuestra filosofía de sostenibilidad, ¿no? A modo de ejemplo, os hemos puesto el Camp Torres del Paine, el Patagonia Camp, que, bueno, como veis ahí, son una especie de tiendas, o es un lodge, ¿no? Que venimos llamando un lodge, o cabañitas, ¿no? Lo que ellos realmente llaman yurtas, ¿no? Entonces, son estas cabañitas de estilo mongol que, bueno, obviamente solamente la situación en la que se encuentra ya lo hace increíble, ¿no? Las vistas que tiene del Lago del Toro o del macizo del Paine, pues bueno, son indescriptibles, ¿no? La ubicación en este caso es primordial, pero bueno, no solamente eso, sino la experiencia post visita, pues os podéis imaginar, ¿no? Realizar caminatas, bueno, o sencillamente ver el paisaje ya es una experiencia única, ¿no? Entonces, un poco para que tengáis un ejemplo. Y bueno, estos Punta Arenas, que ya os he hablado cuando habéis visto la foto de lo que es, de lo que era la ciudad. Por supuesto, vamos a poder realizar actividades. Bueno, esta es quizá una actividad intrínseca de la Patagonia y que es realmente una experiencia, que es el avistamiento de ballenas, ¿no? Y si ya lo realizas en estos kayaks, pues de verdad creo que la experiencia se convierte en algo supremo, ¿no? Pásame, Jordi, por fin. Y bueno, como todo broche, siempre cuando os hacemos las presentaciones, ¿no? Nos gusta un poco pues, rizar el rizo y si puede ser que sea la mejor experiencia viajera para nuestros clientes, ¿no? Yo creo que el broche de oro en un viaje a Chile, y creo que vais a estar de acuerdo conmigo absolutamente, es conocer Isla de Pascua, ¿no? Rapa Nui. Como os ha dicho Jordi al inicio, que lo ha explicado perfectamente, es una isla, bueno, para que os hagáis una idea, es una isla triangular, tiene forma triangular y en cada punto de cada triángulo tiene un volcán extinto, ¿no? Entonces, está en medio del océano Pacífico. Hay gente que la llama también el ombligo del mundo, precisamente por su situación y por su forma, ¿no? Y porque está ahí, como, pues como ha dicho Jordi, la isla más lejana de cualquier punto continental del planeta. Y bueno, y como os ha explicado Jordi, pues está a unas 4 horas de Chile y también a unas 4 horas aproximadamente de Polinesia Francesa, ¿no? De Tahití. Con lo cual, me parece, como os digo, un broche de oro para finalizar. Me da igual una luna de miel o alguien que, pues como también nos ha mencionado Javier, que le interese todo el tema del turismo estelar, etcétera. Me parece primordial, ¿no? ¿Por qué es tan famosa? Yo creo que todos esta imagen la habéis visto infinidad de veces. Creo que esto precisamente es lo que lo hace un destino con una atracción mística, ¿no? Y mágica. Y creo que nos llama la atención desde siempre. Yo creo que todos hemos tenido un poco como este destino fetiche, ¿no? De querer conocerlo. Y bueno, ¿por qué? Bueno, pues por los cientos de moais, como os ha dicho antes Javier, no solamente porque son enormes estatuas de basalto, ¿no? Y que pesan un montón, pueden llegar a pesar hasta 50 toneladas y tienen unos 10 metros de altura. Ahí en la foto no se aprecia bien, pero bueno, un poco para que os hagáis una idea, sino el transportarlas donde están situados, ¿no? Y esto es como cuando hablamos un poco de la construcción de las pirámides, etcétera. Entonces, esto es muy importante, lo que os ha destacado antes Javier, ¿no? Que a nivel histórico y cultural y patrimonio es un destinazo, ¿no? Y es un país que nos ofrece muchísimo, ¿no? Entonces, como os digo, no solamente es el hacerlas, ¿no? Además, un poco, bueno, ya sabéis que hay un montón de teorías, ¿no? Pues que no se les colocaban los ojos hasta que no estaban de pie y colocadas en su sitio. Están colocadas normalmente, como veis, en esta especie de plataforma, que son tumbas. Entonces, un poco para que sepáis y para que veáis y transmitáis a los pasajeros lo que esta isla mágica nos aporta, ¿no? Y para continuar con lo que os ha dicho Javier, que cada vez es un reclamo mayor y al final es un complemento perfecto a todo lo que hemos visto que ofrece el país, o sea, no solamente eso, cultura, paisajes, desierto, Patagonia, o sea, avistamiento de ballenas, trekking, bueno, pues al final es verdad que, bueno, que se conoce, o se dice, que los habitantes concretamente de Isla de Pascua tenían un amplio conocimiento ya hace millones de años sobre el cielo y sobre sus fenómenos, ¿no? Y que se dice que estos moais, que ahí en la foto, bueno, la foto es espectacular, están orientados estratégicamente e intencionadamente a los solsticios y a los equinoccios, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día se sigue investigando sobre esto, como sabéis, pero creo que es de por sí fascinante, ¿no? Entonces, bueno, creo, como veis, una vez más, creo que es la guinda perfecta a un recorrido por el país. Opino que es un destino súper místico, muy atrayente y para todo tipo de pasajero, ¿no? Así que, bueno, con esto terminaríamos lo que es el recorrido del país.
Y como siempre, bueno, pues simplemente deciros, ¿no?, que esperamos que por lo menos hayáis tenido un poco los conceptos claros, que es un poco lo que pretendíamos. Sabemos que es un país muy extenso, pero porque ofrece muchísimo y que luego siempre, como siempre os digo, estamos para ayudaros en cualquier itinerario o reserva concreta, ¿no? Y para acabar, como siempre os decimos, aunque ya hemos hecho una referencia inicial cuando os explicamos nuestros valores fundamentales, hablar de nuestra app de Icarion, ¿no? De verdad, para aquellos que no lo hayáis visto, os invito a que le echéis un vistazo. Ofrece muchísimo más que una documentación convencional, pues datos como, por supuesto, el clima, datos del destino, de los hoteles en los que vamos a estar, las tarjetas de embarque, información de los vuelos, el itinerario día a día, a golpe de huella el seguro, vuestro teléfono de contacto para que os contacten los pasajeros si tienen cualquier inconveniente en el viaje, etcétera. Con lo cual, de verdad, no se puede resumir así en una diapo, pero desde aquí os invito a que le echéis un vistazo a aquellos que todavía no lo conocéis. Y os insto también porque creemos que de verdad es el futuro y creo que en unos años, no muchos, estaremos hablando de esta documentación en app como algo absolutamente normal, ¿no? Y para finalizar, el tema de redes sociales. El tema de redes sociales, siempre os digo lo mismo, creo que muy bien utilizado os es súper útil, sobre todo en las minoristas, porque al final nosotros nos dirigimos un poco a vosotros, ¿no?, a las agencias, ¿no? Tenemos un equipo súper activo que tiene una imaginación increíble, que conoce muchísimos destinos y que crean unas creatividades, valga la redundancia, espectaculares. Entonces, que nos las pidáis para compartirlas, que utilicéis nuestros stickers para adornar los stories si queréis, que nos etiquetéis siempre que queráis. Yo os puedo pasar, o mis compañeros de comercial os pueden pasar todas estas creatividades y que, bueno, ahí tenéis un poco los hashtags que utilizamos, que yo creo que ya los que venís escuchándonos en estos webinars, en esta serie de webinars que estamos haciendo, ya los conocéis, ¿no? Como somos Icarion, ADN Responsable y el Gran Viaje, ¿no? Y por mi parte, nada más, que hoy he disfrutado porque me ha parecido que hemos hecho una presentación, y lo digo humildemente, pero honestamente también, muy completa, pero muy visual, ¿no?, vamos a decir, un poco destacando pues, todo lo maravilloso que tiene Chile, pero con cosas concretas para que os quede, como siempre decimos, ¿no?, todas esas ideas del destino bien afincadas en la cabeza y que seáis capaces de transmitirlas a los pasajeros. Así que, de verdad, por mi parte, es un placer. Y bueno, si tenéis alguna duda, aprovecho para acabar diciendo que ahí tienes nuestros contactos, el teléfono, la dirección de correo electrónico para que pidáis algún presupuesto si no podéis sacarlo por el POP, por nuestro programa de optimización de precios. Y que nada más, que ahora si tenéis alguna duda, os paso con Jonan y ahora seguimos hablando. Gracias. Bueno, Jonan lo único que puede hacer en estos momentos es esto. Aplaudir, porque realmente explicar tantos contrastes en tan poco tiempo de una manera tan clara y tan concisa, se me hincha el pecho, no solamente por ser bilbaíno, sino por el elenco de profesionales por el que estoy rodeado, y así nos lo ha manifestado Marta de la Torre y muchos otros agentes que nos han estado viendo desde el principio. Y normalmente el barómetro suele ser, si hay 180 personas que están conectadas y al terminar la presentación hay 176 personas, eso significa que esto ha creado expectación y que la gente ha estado a gusto. Vamos con las preguntas, que tenemos unas cuantas. Precisamente Marta de la Torre nos pregunta que para un primer viaje a Chile, Jordi, ¿cuáles son los imprescindibles para ver? Bueno, es difícil de decir. Pero difícil pregunta. Claro. Hombre, yo diría que Santiago siempre vas a entrar y salir por Santiago, entonces va a estar incluido sí o sí. Y yo destacaría Atacama. Y luego, aquí viene la duda, si nos centramos más en la región de los lagos o en Patagonia. Esto ya depende un poco de la cantidad de días de los que dispongas. Las dos, ¿no, Jordi? Las dos, exacto. Para un primer viaje, pues lo hagamos ya completo y lo hacemos bien. Bueno, Anabel Lozano me dice, evidentemente, claro, yo estoy aquí, como me podéis ver, en el desierto de Atacama, y detrás de mí yo no veo ningún animal, pero nos has hablado de algún flamenco. ¿Realmente hay fauna en el desierto de Atacama, Jordi? Sí. La verdad es que, a ver, un poco por falta de tiempo, no nos podemos extender demasiado, ¿no? Pero aunque pueda parecer lo contrario, hay fauna. Y además de los flamencos que hemos visto en el salar, pues hay otros tipos de aves, hay zorros del desierto, hay muchísimos reptiles,
hay búhos y por supuesto está el cóndor andino. Y bueno, de forma prácticamente o casi anecdótica, incluso también podemos decir que hay pingüinos en el desierto, en la Reserva Nacional Pingüinos en el desierto. Sí, en la pingüinera de Humboldt, y esto es debido pues, a unas corrientes de agua fría, ¿no?, que vienen desde la Antártida y que ha provocado que estos animales se hayan desplazado y se hayan instalado en esta zona. Madre Sí. mía, cuando hablábamos de un país de contrastes, desde luego que hablábamos con todo la razón de ser de un país de contrastes. Por cierto, Javier, no hemos comentado requisitos de entrada al país, visados, vacunas. ¿Qué es lo que necesitamos a día de hoy para visitar Chile? A día de hoy simplemente estar con la vacunación completa y si no con una PCR 48 horas antes de la salida. Se han relajado muchísimo las medidas de entrada, ya no es lo de antes. Y bueno, los niños menores de 18 no tienen ningún requisito. Lo único destacar Rapa Nui, que además creo que es una de las preguntas. Rapa Nui, en Antigua Isla de Pascua, tiene un sistema un poco diferente porque ha abierto al turismo hace menos meses, desde este verano. Entonces yo recomiendo entrar en la web de Chile Travel, Plan Viajar a Chile. Plan Viajar a Chile en Google te saldrá la plataforma porque ahí está detallado lo que se necesita porque se irá actualizando. Es una declaración jurada del viajero, la vacunación, una carta que hay que firmar. Bueno, los de la Rapa Nui tienen una manera de funcionar diferente, aunque funcionen con la política de Valparaíso, pero ellos van a otro ritmo y eso. Por eso recomiendo mirar la web Plan Viajar a Chile con los detalles de qué se necesita. Marta de la Torre también nos habla de la otra isla, la de Robinson Crusoe. ¿Se puede visitar? Sí. ¿Tiene entendido de que se necesitan permisos especiales para poder entrar? Sí, la isla Robinson Crusoe, que es la del archipiélago Juan Fernández, esa isla es la única habitada. Luego las otras dos, que son tres, no están habitadas. Y de hecho la única población habitada de Robinson Crusoe creo que se llama Juan Bautista y no hay mucha hotelería. No es necesario reservarlo, es un parque nacional, pero no es necesario reservar la entrada. Lo único que no hay mucha oferta hotelera, entonces sí que recomiendo pues eso, la reserva con tiempo. Y creo que hay un par de vuelos semanales. Había prepandemia, había un par de vuelos semanales, a lo mejor ahora hay 1 o 2. Son 2 horas desde Santiago, pero no hace falta reservar la entrada a la isla. Muy bien. Seguimos interesados en la fauna. Nos hablan de safaris de ballenas. ¿En qué meses podemos ver las ballenas? ¿En qué zona podemos ver las ballenas? ¿Y hay alguna manifestación explosiva a nivel fauna en alguna otra zona de Chile que tengamos que resaltar? Yo destacaría que para las ballenas y en general acuático es el verano austral, sería como nuestro invierno. El pico enero-febrero, pero desde octubre que empieza el buen tiempo hasta marzo para las ballenas, pero enero y febrero es el pico. También para ver los delfines y demás, recomiendo la parte del verano, de su verano, de nuestro invierno. Exactamente, es decir, no nos tenemos que olvidar que estamos en el hemisferio sur. Claro. Está el recambiado. Entonces las estaciones justo están a la inversa. Cristina, ¿cuál sería la mejor época del año para visitar Chile? Otra pregunta trampa, porque claro, teniendo pues, 4.000 kilómetros, al final... Es una pregunta que nos la hacen muchísimo y sobre todo no solo por el tema de los animales, ¿no?, de las ballenas, etcétera, sino pues de los paisajes. Entonces yo siempre digo que depende un poco de lo que busque el viajero, ¿no? Pero yo creo que en invierno, es decir, eso sí es una opinión personal, yo creo que en invierno al final para ver un poco pues todo lo que esperamos, ¿no?, del destino, sobre todo con el tema de la Patagonia, ¿no? Entonces yo creo que depende un poco de eso, de lo que busque el cliente y de los días que tenga y de lo que quiera ver, claro. En nuestro invierno, ¿no? Nuestro invierno, eso. En nuestro invierno, sí. Exactamente. A ver, Ángel Mestre nos habla sobre si estamos previendo el hacernos con algunos cupos de vuelos, porque nos comenta que es un destino muy interesante, pero que las tarifas aéreas distorsionan totalmente los precios desde, pues con suplementos muy elevados. Entonces, ¿cómo tenemos este tema a día de hoy o cómo lo estamos enfocando desde Icarion? Sí, bueno, supongo que tiene claro más o menos, hoy no hemos hecho ninguna simulación porque por falta de tiempo, pero nuestro cotizador
aparte de los vuelos directos, ofrece muchísimas más alternativas, ¿vale? O sea, siempre cuando entras en nuestro cotizador vas a tener precios dinámicos con todas las posibilidades que hay. A día de hoy no tenemos todavía cupos, pero es un tema que estamos negociando y estamos hablando con Iberia para poder tener cupos igual que tenemos otros destinos de Latinoamérica o de Centroamérica, ¿no? Con Iberia. Pero todavía no puedo adelantar qué días van a operar, qué días vamos a tener y para qué programas en concreto va a haber esa disponibilidad. Por supuesto, en el momento en que lo tengamos, esos son los primeros programas que suben arriba en la parte que hemos visto de los filtros y siempre tenemos una banderola allí o una notita que pone cupos garantizados o plazas garantizadas. A día de hoy no podemos asegurar, pero si el río suena, puntos suspensivos, ¿no, Jordi? Eso es. Sí. Vale. Celia Rabionet, buenos días. ¿Qué documentación es necesaria para entrar en Pascua? ¿Algún permiso especial? Eso es lo que comentaba, que sí que hace falta algo especial, porque acaba de abrir hace unos meses al turismo extranjero y serían pues, bueno, la vacunación, algún documento administrativo, una declaración jurada, pero como esto puede ir cambiando, yo siempre recomiendo, durante toda la pandemia he estado mirando la web Plan Viajar a Chile, ahí está todo muy actualizado, en la web oficial de Chile Travel. Y ahí tienes la documentación necesaria, pero es básicamente algún papel administrativo más que otra cosa. Pero al reservar con nosotros todo esto en la confirmación siempre les vamos a informar. Siempre hay unas notas donde les decimos todo lo que se necesita, los enlaces. Incluso los links, eso es. Los enlaces por si los tiene que hacer el cliente directamente y no es algo que no podemos hacer nosotros, ¿no? Por ejemplo, el tema de la declaración jurada que dice Javi. Todo esto lo informamos siempre. Vale. José María Ras nos dice que nos habéis comentado que tiene el reconocimiento al mejor destino de aventura, no solamente latinoamericano, sino incluso internacional. ¿Y cuál o cuáles son las mejores zonas de aventura del país? Sí, bueno, todo el país ofrece aventura. Cada zona ofrece, claro, es que cada zona ofrece su manera de aventura. Es la verdad, pero tal vez ellos, los chilenos, consideren que la región de sur de Pucón, de Villarrica, sea como la zona de más aventura de rafting, kayaks, escaladas. Se pueden escalar volcanes aquí, pero como digo, también se pueden escalar volcanes en el norte. O sea, no es un poco en función de qué clima estés buscando, en qué época del año vayas o cómo lo quieras combinar esa aventura con qué. Con desierto, con lagos, con cultura mapuche, eso ya depende un poco de cómo lo quiera combinar, pero bueno, el sur tiene una aventura y un deporte muy bonito, para mi gusto. Muchas gracias. Marta nos habla que hemos hablado de gastronomía, una sorpresa, la gastronomía chilena, pero ¿cuál es el plato típico que tenemos que decir al cliente que ineludiblemente tiene que probar al llegar a Chile? Bueno, para beber está claro que el pisco sour es la estrella, pero para comer, para comer ellos comen variado, comen mucho marisco. Hay un plato muy típico del sur de Chile que se llama curanto, que es una mezcla como de marisco y carne que se hace en el suelo como una especie de barbacoa ahumada y es un poco colaborativo también, lo hacen entre todas las gentes de los pueblos y se hacen cantidades enormes. Entonces este curanto, que también se puede tomar en los restaurantes como un guiso, como un caldo, no tiene por qué ser cocinado a lo tradicional en el suelo, con las hojas araucarias y el ahumado. Para mí este plato es de los más significativos, el curanto. Pero bueno, carne al palo, comen mucha carne también, marisco, salmón, ellos producen muchísimo salmón, muchísimos choritos, que son los mejillones, almejas que conocemos. Bueno. Con 4.000 kilómetros de costa, evidentemente las playas van a estar a la orden del día. Pero si tuviéramos que hacer, otra vez nos viene esta pregunta de la mano de Marta de la Torre, como un ranking de las mejores zonas de playa para podernos dar un chapuzón, ¿dónde te irías, Pedro? Javier. Sí, digo, yo elegiría el norte. Es que el norte de Chile siempre suele tener buena temperatura. La parte de Arica, de Iquique, son playas que están bien. La Serena también tiene muy buenas playas por la zona de Coquimbo. Es sobre todo porque tiene buena temperatura todo el año. Son playas largas. Hay muchas actividades también relacionadas con
con marítimas, acuáticas. Pero bueno, playas tropicales, buceo alucinante como en Rapa Nui no hay nada. O sea, si se busca algo tropical, exótico y demás, Rapa Nui, Isla de Pascua es la mejor opción. Bueno, sobre Es todo... verdad que al final Isla de Pascua también, al no tener arrecife, lógicamente tiene unos acantilados increíbles hasta 300 metros y lo que dice él, para el tema del buceo es algo espectacular. Yo me acuerdo de mi época anterior de guía por Europa, que yo pasé muchos años en Escandinavia, y siempre que hablábamos de los fiordos noruegos, poníamos de exponente a Noruega como fiordos en Europa y a Chile como fiordos en América. En la zona de fiordos chilena es absolutamente espectacular, el paisajístico también, ¿no? Sería como la Noruega magnificada, ¿no? Sí, la parte sur. De hecho, hay muchas, las iglesias típicas de Chiloé recuerdan mucho a las noruegas, las maderas las Stavkirke, ¿no? Las son iglesias parecidas. vikingas, ¿no? Más coloridas estas de Chiloé, pero sí, tienen algo en común ahí. Pues una verdadera maravilla. De todas maneras, nos preguntan también a ver dónde podemos volver a ver esta presentación, en caso de que se nos haya quedado algún detalle en el aire, porque claro, esto ha sido un aluvión de información. Claro, aquí mi obligación es remitiros a todos y a todas urgentemente a travelsapiens.es, nuestra plataforma de formación. Estáis tardando para daros de alta. travelsapiens.es. En estos momentos vais a encontrar todas nuestras ofertas, distintos cursos de formación. A través de estos cursos vais consiguiendo puntos, a través de estos puntos vais consiguiendo regalos. Cada vez vamos a tener más contenido a nivel webinars, a nivel formaciones de destinos que os van a ayudar para poder abordar siempre esos destinos que no controláis, porque va a ser un poco como nuestro repositorio de todos nuestros destinos. Así que yo os animo y creo que estáis tardando ya para daros de alta en travelsapiens.es, que será donde aterrizaremos esta misma tarde esta presentación en Travel Sapiens y podréis echar mano de ella siempre que necesitéis refrescar cualquiera de los fantásticos datos que nos han proporcionado Javier Peñalver, Jordi Rivera, Cristina Hermosilla, que ha sido un verdadero placer teneros con nosotros y yo es que me estoy enganchando a estas presentaciones porque no podría ser de otra manera. Si algo tenemos los aquí presentes es que tenemos ese veneno metido en el cuerpo y gracias por habernoslo trasladado de una manera tan clara, concisa, resumida, directa, tan familiar, cercana y podría matarme adjetivos porque ha sido una verdadera maravilla escucharos. Gracias, Jonan. Muchas gracias, Jonan. Gracias a vosotros. Gracias. Pues nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Chao.